En el vídeo anterior vimos lo que era el mercado de divisas y ahora vamos a empezar con otro activo financiero muy importante, que es la renta fija. Vamos a entender qué tipo de renta fija existen, qué podemos hacer con ella, qué riesgos tiene y qué rentabilidades tiene. Así que vamos a por ello. Bien, empezamos el vídeo de qué es la renta fija. Bueno, pues por definición son valores negociables que emiten tanto las empresas privadas como instituciones públicas. Casi siempre estamos pensando en renta fija en las letras, pero no, también existen las emitidas por empresas privadas. Es un préstamo, pero al revés. Es decir, cuando una empresa o un estado necesita financiación, acude al mercado solicitando dinero. Los inversores, son los bonistas, prestan dinero a los emisores a cambio de intereses periódicos y la devolución de ese capital en una fecha determinada. Esto en matemática financiera se llaman empréstitos. Son como préstamos pequeñitos. En vez de pedirle el préstamo a uno solo, se lo pido a 100, a 1000, a 100.000. ¿Qué característica tiene? Tiene un rendimiento que puede ser fijo, una serie de intereses constantes, o variable, ligado a indicadores como el Euribor o la inflación. Tienen prioridad en caso de insolvencia de la empresa emisora sobre los accionistas. No deja de ser un préstamo, si recordáis cómo era el pasivo cuando estudiábamos lo que era el pasivo, y era de menor a mayor exigibilidad. Están colocados más abajo que el accionista, que es el último. Flexibilidad. Los bonos pueden negociarse en mercados secundarios, permitiendo liquidez tanto para emisores como para inversores, y tienen esta clasificación según el plazo. A corto plazo, que serán las letras del tesoro y pagarés de empresa hasta 2 años, a medio plazo, que son los bonos de 2 a 5 años, y a largo plazo, que son obligaciones de más de 5. ¿Cuál es el rendimiento de los bonos a corto plazo? Normalmente se caracterizan por ser activos de rendimiento implícito. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que el rendimiento se genera por la diferencia entre el precio al que compro el bono y el precio de amortización a vencimiento. También se les llama por esta razón bonos de cupón cero y se suelen emitir al descuento. Es decir, el importe de emisión es inferior al nominal del bono que recibiré al vencimiento. Ejemplo, compro un bono de 1.000 euros a un año y lo compro a 925 y me devolverán 1.000. También se pueden emitir a la par al nominal y se reembolsará un importe superior al nominal. Compro 1.000 y recibo a la devolución 1.030. A medio y largo plazo, ya estos se caracterizan por ser activos de rendimiento explícito. ¿Qué quiere esto decir? Pues el rendimiento se genera por el pago de un cupón periódico, que puede ser trimestral, semestral o anual. ¿Por qué se llama cupón? Porque antiguamente el que compraba un bono tenía una serie de etiquetitas y lo que hacía era cortar ese cupón e ir al emisor para canjearlo por dinero. Ahora mismo eso ya son anotaciones en cuenta, pero se sigue llamando cupón. Ejemplo, un bono del Estado a 3 años de 1.000 euros de nominal con un cupón anual de 10 euros. Funcionaría de esta manera. Yo compro 1.000 euros y en el año 1 me dan 10, en el año 2 me dan 10 y en el año 3 me van a dar 1.010. Los 10 del cupón de ese año más los 1.000 de devolución. Tipos de activos de renta fija. Está la deuda pública, que es la emitida por el Estado y otros organismos públicos para financiar sus actividades. Y como ejemplo tenemos las letras del tesoro, que están emitidas a corto plazo, 3, 6, 9 y 12 meses con recibimiento implícito. Los bonos y obligaciones del Estado, que se emiten a medio plazo, 2, 3 y 5 años. Y a largo plazo, las obligaciones, 10, 15 y 30 años ya con interés explícito. Los strips son bonos y obligaciones del Estado que se pueden segregar en N valores, llamados strips, uno por cada pago. Y cada uno se puede negociar de forma diferente. Por ejemplo, si tenemos 5 cupones, yo podría tener 6 strips. 5 por cada uno de los cupones y el último por la devolución del principal. La deuda en divisas, que son emitidas en moneda extranjera, lo hacen los estados para diversificar riesgos y atraer a inversores internacionales. Y por otro lado tenemos la renta fija privada, que es la emitida por las empresas para financiarse y tiene características súper diversas y flexibles. Esto es cuando la empresa, en vez de ir al banco a pedir 10 millones de euros, se va a 100 particulares y emite esos bonos, esos pagarés de empresa para que cada uno compre una cantidad pequeñita y de esa manera obtener los 10 millones. Los pagarés de empresa son valores emitidos al descuento con cupón cero
que van con vencimiento desde los 7 días hasta 25 meses. Evidentemente, para el bonista es más interesante comprar esto que otro tipo de inversión, pero el riesgo es mucho más grande. Bonos y obligaciones simples, que son valores a medio y largo plazo, generalmente con cupones periódicos. Titulizaciones de activos, que es la venta o cesión de determinados activos a un tercero que financia esa compra emitiendo esos valores. O las cédulas hipotecarias, que solo lo hacen las entidades de crédito o sociedades de crédito hipotecarios y se respaldan por la cartera de préstamos hipotecarios del emisor. ¿Qué riesgo tiene la inversión en renta fija? El inversor en renta fija puede actuar de dos maneras. Una, mantener el título hasta su vencimiento o vender el título en el mercado secundario antes de su vencimiento. Si el inversor suscribe el título en el momento de su emisión y lo mantiene hasta el vencimiento, sabe la rentabilidad prefijada, por eso se llama renta fija. Lo mismo ocurre si el inversor compra el bono en el mercado secundario, sabe lo que le queda por cobrar. Entonces, ¿por qué se habla de riesgos? Pues porque no todos los emisores tienen la misma solvencia. Incluso también porque puede haber problemas de liquidez en el mercado secundario. Vamos a ir viendo los riesgos más importantes que tiene la renta fija. El primero de ellos, lo que se llama riesgo de crédito, que es la posibilidad de que el emisor no cumpla alguna de sus obligaciones de pago. Eso lo hemos visto montones de veces, sobre todo con empresas privadas. Se evalúan mediante calificaciones crediticias, lo que se conoce como rating, otorgada por agencias como por ejemplo Moody's o Standard & Poor's. Riesgo de liquidez es la dificultad de vender un bono antes del vencimiento en el mercado secundario. Puede ser que no tenga compradores. Riesgo de precio. Yo desconozco a qué precio podré vender mi bono en el mercado secundario en un momento futuro. Si suben los tipos de interés, el bono no es tan atractivo y los precios de los bonos bajan. Y otro tema es el riesgo de reinversión. Tampoco sé qué tipo de interés tendré cuando quiera reinvertir los cupones que recibo. Terminología que es importante manejar con mucha soltura cuando hablemos de renta fija, para saber de qué nos están hablando. Uno, el nominal, que es el principal de cada uno de los títulos y sobre el que se calculan los pagos periódicos futuros si estuviéramos ante rendimientos explícitos. El cupón, que es el importe de esos pagos periódicos de intereses determinados en esa emisión. La fecha de vencimiento, que es la fecha futura donde finaliza la vida del título de renta fija. La amortización, que es la devolución del capital principal en la fecha de vencimiento. Y el precio al que se emiten, que puede ser a la par, en el que el precio de emisión coincide con el nominal, bajo par, también conocido como el descuento, donde el precio de emisión es menor que el nominal, y sobre la par, que también se dice que es con prima, cuando el precio de emisión es superior al nominal. Bonos con cupón cero, ¿cómo lo calcularíamos? ¿Cómo valoraríamos? Pues simplemente actualizaríamos el bono mediante interés simple si su duración es inferior al año y usando el interés compuesto si su duración es superior al año. Lo hemos visto en el vídeo de cómo se actualizaba. ¿Y qué haremos entonces con los bonos con cupón? Pues aquí lo que utilizaremos será la TIR. Calcularemos la rentabilidad total del bono si se mantiene hasta su vencimiento, igualando el precio del bono al valor presente de sus flujos de caja. Ya hemos visto en un vídeo muy detenidamente lo que es la TIR. Ejemplo, si queremos calcular la rentabilidad a vencimiento de un bono a 2 años de nominal 1000, ya sabemos que nos van a devolver 1000. Un cupón del 4%, nos van a pagar 40. Con un precio de mercado de 9,63,69 que se amortiza a la par, tendríamos el dibujito. 963,69 es el valor actual y sabemos que en el primer pago nos van a dar 40, que es el primer cupón, por uno más y, que es lo que tenemos que calcular, que es la TIR, y en el segundo pago nos van a devolver el nominal 1000 más el cupón de ese año por 1 más i elevado al cuadrado. Esto nos da la TIR, nos está diciendo que tiene una rentabilidad de 5,98%. O sea, estamos viendo ya la utilidad de todo lo que hemos aprendido en matemáticas financieras para calcular las rentabilidades de nuestras inversiones financieras. A modo de resumen, los activos de renta fija se pueden emitir tanto por empresas privadas como por instituciones públicas. Hay dos tipos de rendimientos: el implícito, que se le llama de cupón cero porque es diferencia entre el nominal y la emisión. El explícito, que tiene un cupón periódico, nos van a ir pagando. Vamos a tener una serie de flujos de caja positivos que nos van a ir entrando por el rendimiento que nos está dando el bono. Se pueden esperar a vencimiento o ser negociados en el mercado secundario y, a pesar de ser renta fija,
Puede tener algún tipo de riesgo, siendo los más importantes los de solvencia del emisor y la liquidez en el mercado secundario. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hemos dado otro pasito más en el mundo financiero. En el próximo vídeo vamos a ver qué es la renta variable, que a todo el mundo le encanta. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, toca la campanita, compártelo. Si no te has suscrito, suscríbete. Y si tienes algún comentario o alguna sugerencia, no dudes en dejármelo escrito más abajo. Estaré encantado de contestarte. Vamos a por el próximo.